Hermanos y hermanas, esta es la lección de Escuela Sabática para Maestros, sábado 1 de abril. El título es Jesús gana, Satanás pierde. Vamos a estudiar un poco, mis apreciados maestros, la lección de Escuela Sabática, profundizando un poquito más para que usted pueda estar listo para compartir la lección este sábado. Por favor, acompáñeme en oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Oramos para que cada maestro pueda estar listo intelectualmente, haber estudiado, Señor, su lección para poder compartir con su clase en este día. Te pedimos, Señor, tu bendición. Oramos para que tu santa presencia pueda estar con cada uno de nuestros maestros. En el nombre de Jesús, amén. La lección de este sábado, Jesús gana, Satanás pierde, tiene como texto para memorizar Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La lección de esta semana se centra en el gran conflicto entre el bien y el mal a lo largo de los siglos. Y Apocalipsis 12 presenta 4 grandes episodios en este conflicto. El primero, la rebelión de Lucifer en el cielo. Segundo, su intento de destruir al niño Jesús. Tercero, su ataque al pueblo de Dios durante la Edad Media. Y cuarto, su ataque final al pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin. En cada uno de estos conflictos, Cristo se revela como el Señor victorioso, redentor y triunfante y el poderoso conquistador. El pensamiento clave de la lección de esta semana es que a pesar de los feroces ataques de Satanás contra el pueblo de Dios y sus intentos de destruirlo, Jesús gana y Satanás pierde. Este pensamiento es vital para prestarnos a entender el mensaje de Apocalipsis para el tiempo del fin, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Aunque el pueblo de Dios se enfrentará a opresión, persecución y cárcel, así como un boicot económico y un decreto de muerte, tiene la absoluta seguridad de que en la cruz Jesús triunfó sobre los principados y las potestades del infierno. Satanás es un enemigo entonces derrotado. El mismo Jesús, que nunca perdió una batalla contra Satanás, tampoco perderá la batalla final. Jesús va a guiar a su pueblo a la victoria en el conflicto final de la tierra. Mis hermanos y hermanas, nos aguardan tiempos difíciles. El pueblo de Dios se enfrentará a su mayor prueba en los últimos días de la historia de la tierra, pero podemos enfrentar nuestras pruebas futuras con la suprema confianza de que en Jesús, por medio de Jesús y gracias a Jesús, nosotros también podemos salir victoriosos. Adentrémonos entonces en un comentario muy presto sobre Apocalipsis capítulo 12. Podríamos decir entonces que Apocalipsis capítulo 12 es la bisagra sobre la que gira todo el libro de Apocalipsis. En el capítulo 12 radica la esencia del último libro de la Biblia y este hace la transición de todo lo que pasó antes a todo lo que vendrá. El capítulo 12 vincula los capítulos anteriores del Apocalipsis con los capítulos siguientes. Apocalipsis 1 comienza con la imagen gloriosa de Cristo como nuestro creador, redentor y sumo sacerdote y rey venidero. Luego el libro de Apocalipsis procede a introducir 3 secuencias de 7. Ojo, mi apreciado maestro, Escuela Sabática. 3 secuencias de 7 antes del capítulo 12 de Apocalipsis. Las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. Cada una de estas secuencias culmina en victoria para Cristo y su iglesia. Es decir, cuando se menciona la séptima iglesia, el séptimo sello y la séptima trompeta, cada una de estas secuencias culmina en victoria para Cristo y su iglesia. Y entonces el propósito de estos primeros capítulos es revelar con claridad de qué manera Cristo finalmente aborta los intentos sucesivos de Satanás de destruir al pueblo de Dios y mostrar el triunfo final de Jesucristo en el conflicto cósmico entre el bien y el mal. La revelación de Jesucristo en cada uno de estos capítulos allana el camino para la revelación de Jesús por medio de su pueblo en Apocalipsis 12:17. Previo a esta revelación, en cada secuencia sucesiva de 7, vemos que hay creyentes fieles que vencen, que no ceden a las fuerzas opresivas del mal, que son leales a Cristo y que adoran con los fieles de todas las edades ante su trono. Apocalipsis 7, 9 al 12. En la última de estas secuencias de 7, el séptimo ángel toca la trompeta y dice a gran voz: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinarán para siempre jamás. Apocalipsis 11, 15. Los primeros 11 capítulos del Apocalipsis entonces nos dan seguridad que Cristo, quien triunfó sobre los poderes del infierno a lo largo de los siglos, triunfará en el conflicto final de la tierra. Aunque se haya pisoteado la verdad, el pueblo de Dios sufrió persecución
murieron y decenas de miles fueron martirizados, Satanás nunca ha podido erradicar la verdad de Dios ni destruir a su pueblo por completo. La llama de la verdad pudo haber parpadeado, pero nunca se apagó. Siempre ha habido una luz en la oscuridad. Y finalmente, la gloria de Dios alumbrará toda la tierra. Apocalipsis 18:1. El versículo clave en primera parte es Apocalipsis 12:11. Y aunque Apocalipsis 12 está repleto de significado, dos versículos son extremadamente importantes y dignos de nuestra especial atención. El primer versículo es Apocalipsis 12:11. Escuche lo que dice. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aún ante la muerte. La palabra vencer o vencedor implica victoria, triunfo y conquista. Se utiliza 17 veces en el libro del Apocalipsis. El pueblo de Dios vence, no es vencido. Por lo tanto, la palabra griega es nikao, que significa vencedor, triunfador y conquistador. La pregunta es, ¿cómo vencemos? ¿Cómo es posible triunfar sobre las tentaciones del maligno? Apocalipsis 12:11 lo responde y declara: ellos lo han vencido, es decir, por la sangre del Cordero. La expresión por la sangre también se puede traducir como a causa de la sangre o sobre la base de la sangre. En palabras de un antiguo himno, mi esperanza se basa nada menos que en la sangre y la justicia de Jesús. No vencemos por nuestra fuerza de voluntad. El diablo es un enemigo astuto. Él conoce los puntos débiles de nuestro carácter, sabe dónde hemos caído antes, conoce nuestros puntos más vulnerables. Nuestra esperanza está anclada en Cristo y en su justicia. Hay dos declaraciones muy poderosas de Elena de White que comentan Apocalipsis 12:11. La primera de ellas está en Mensajes Selectos, tomo 28 de 1886, o en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 985. Todos los que quieran pueden ser vencedores. Esforcémonos fervientemente para alcanzar la norma puesta delante de nosotros. Cristo conoce nuestra debilidad y a Él podemos ir diariamente en busca de ayuda. No es necesario que ganemos fortaleza para un mes por adelantado. Debemos vencer día tras día. Solo cuando confiamos plenamente en Jesús y acudimos a Él a diario en busca de ayuda podemos ser vencedores. Satanás no es el único que conoce nuestras debilidades. Jesús también las conoce. Y mediante su gracia y su poder, Jesús nos libra de la culpa y de las garras del pecado. Por medio de su sangre nos libra de la condenación del pecado y de su dominio. Y el segundo comentario de Elena White aclara este aspecto. Nos convertimos en vencedores, ayudando a otros a vencer por medio de la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. La observancia de los mandamientos de Dios producirá en nosotros un espíritu obediente, y Dios puede aceptar el servicio que es hijo de tal espíritu. Carta 236 del año 1908 o Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 985. La esencia del pecado es el egoísmo. Cuando vamos a la cruz, la gracia de Cristo nos transforma. Su amor nos motiva para servir y bendecir a los demás. Y la frase, la palabra del testimonio de ellos, se refiere a nuestro testimonio. Nuestro testimonio no solo bendice a los demás, sino que también nosotros mismos somos bendecidos cuando servimos. El poder de Cristo para vencer fluye del santuario celestial sobre los que confían plenamente en Jesús, los que son redimidos por su gracia y los que dan su vida al servicio de Dios. El versículo clave en segunda parte es Apocalipsis 12:17. El último versículo de Apocalipsis 12 es uno de los versículos clave de toda la Biblia. El dragón, que en este caso es Satanás, está enojado con el pueblo de Dios, fiel de Dios, el remanente, y hace guerra contra este movimiento de los últimos días, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:11. En Apocalipsis 13, el diablo llama a sus dos aliados para que lo ayuden en la guerra final de la tierra. ¿Y cuáles son estos dos aliados? Los aliados que se describen como la bestia que sube del mar, Apocalipsis 13:1-10, y la bestia que sube de la tierra, también conocida como el falso profeta, en Apocalipsis 13:11-18, comparado con Apocalipsis 16:13, 19:20 y 20:10. Nosotros, adventistas del séptimo día, entendemos que estas dos bestias representan al papado, el poder político de la Iglesia Católica Romana, y a los Estados Unidos respectivamente, además del espiritismo que está tan estrechamente alineado con Satanás que el dragón es un símbolo para ambos. Bajo los auspicios de esta triple unión, el dragón, que es el espiritismo, la bestia que sube del mar, que es el papado, y la bestia que sube de la tierra, también conocida como el falso profeta, que en este caso es el protestantismo apóstata bajo los auspicios de los Estados Unidos de Norteamérica. Satanás hará guerra contra el pueblo remanente de Dios. Ahora hablemos un poquito acerca del vocablo el remanente, que se utiliza en toda la Biblia para describir al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la palabra remanente se utiliza y sus derivados en tres formas, por lo menos. En primer lugar, el concepto de
remanente está ligado a supervivencia. Los miembros de la familia de Jacob, por ejemplo, se salvaron de la devastadora hambruna gracias a la intervención de José. Génesis 45:7 habla de estos miembros de la familia como la posteridad de Jacob, o literalmente como el remanente, o sea, los pocos que habían quedado. El énfasis aquí está en el hecho de que los descendientes de Jacob sobrevivieron. Asimismo, el remanente de Dios del tiempo del fin va a sobrevivir a los ataques del dragón y sus aliados, la bestia y el falso profeta. De la misma manera que Dios envió a José a Egipto para que ellos sobrevivan, para darles vida por medio de una gran liberación. Génesis 45:7. Dios envía a su pueblo remanente de los últimos días antes de la segunda venida para advertir al mundo, salvar al mundo de la destrucción inminente que causarán las 7 últimas plagas. En segundo lugar, la segunda mención de remanente se encuentra en 1 Reyes 19, 14 y 18. La palabra aquí, remanente, se utiliza para designar el sobrante. Elías clama al Señor y dice en 1 Reyes 19, 14, solo yo he quedado. Y Dios responde, yo conservaré en Israel 7,000 fieles que no doblaron sus rodillas ante Baal, ni sus bocas lo besaron. Aquí la palabra remanente transmite la idea de quienes permanecen fieles y no se han rendido a la corrupción circundante de la adoración falsa. Y en tercer lugar, en algunos casos del Antiguo Testamento, la palabra remanente se utiliza también para referirse a quienes escapan del cautiverio de Babilonia, mencionado por Jeremías 23:3 y 31:7. Enumerando los versículos nos ayuda a formar una imagen más completa del movimiento remanente de Dios en el tiempo del fin, de acuerdo a Apocalipsis 12. Y en síntesis, en resumen, este pueblo remanente de Dios lo puede identificar por su lealtad a todos los mandamientos de Dios. También cuentan con el testimonio de Jesús, que según Apocalipsis 19:10 es el espíritu de profecía. Además de la manifestación del don profético en medio de ellos, el remanente se identifica como aquellos a quienes Dios protege como sus fieles, que escapan de la corrupción de este mundo y que mediante su compromiso con Cristo y su obediencia a su palabra, son librados de las falsas enseñanzas y de la Babilonia espiritual. Aplicando un poco a la vida, mi apreciado maestro de escuela sabática, reflexionando personalmente, Apocalipsis 12 brinda varias lecciones prácticas para la vida cristiana del siglo XXI que usted y yo podemos compartir con nuestros alumnos de escuela sabática. En primer lugar, nos asegura que en medio de las pruebas de la vida, Cristo siempre está presente. Cristo está siempre presente. Este capítulo nos recuerda también que Satanás es un enemigo derrotado y nos da la confianza de que en nuestras batallas más feroces con Satanás, Cristo ya obtuvo la victoria. Leemos Apocalipsis 12 y nos da seguridad de que servimos a un Dios poderoso que es más grande que nuestro adversario. Un ejemplo de la provisión de Dios en tiempos de angustia se encuentra en 2 versículos específicos, Apocalipsis 12:6 y versículo 14. Ambos versículos hablan del mismo periodo, pero tienen un énfasis ligeramente diferente. El contexto de estos 2 versículos es la persecución del pueblo de Dios durante la Edad Media, desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. En Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1260 días. Y Apocalipsis 12:14 dice que la mujer, o sea, es decir, la iglesia, fue sustentada en el desierto. La promisoria vida eterna de estos versículos es que en nuestros momentos de tribulación y prueba, Dios siempre tiene un lugar preparado para nosotros. Él nos sustenta en la prueba, en las pruebas de la vida. Ahí nos da fortaleza, nos sostiene y nos apoya en las pruebas más grandes de la vida. Su espíritu nos sostiene y nos acerca a Dios. Las 2 grandes lecciones que podemos aprender del estudio esta semana son: Cristo nunca ha perdido una batalla con Satanás y en el tiempo del fin su pueblo saldrá victorioso. Cualesquiera que sean las pruebas que enfrentemos, mis amigos y amigas, Dios está allí para dar la victoria a su pueblo. Por favor, apreciado maestro, resalte esto en su clase de escuela sabática. Y por último, ¿en qué sentido Apocalipsis 2 está lleno de esperanza para el pueblo de Dios en el tiempo del fin? Con esta esperanza en mente, ¿por qué razones tenemos para regocijarnos en la victoria de Cristo sobre los principados y las potestades del infierno? Definitivamente, mi apreciado maestro de escuela sabática, es de suma importancia que usted recalque las lecciones más importantes y también pueda distribuir su material de enseñanza con cada uno de sus alumnos. Quiero orar para que Dios le utilice, para que Dios le dé conocimiento en cuanto al estudio de esta importante lección de escuela sabática. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio de escogernos para compartir este mensaje tan especial de tu palabra. Bendice a cada maestro. Oramos para que tu santa presencia le acompañe, que le dé sabiduría. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.